Hola amigos, bienvenidos al último episodio de nuestra temporada Salud Mental y Fe del podcast Letras que Trastornan. Para mí es un gusto poder compartir hoy con Keila. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto estar con ustedes. Y tenemos a un invitado especial, él es Iván Monzón. Hola Iván, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Es una alegría estar con ustedes hoy. Pues gracias Iván, y pues quisiera contar un poquito acerca de tu trayectoria. Te cuento que al inicio de este podcast hablamos que los que nos han acompañado son profesionales de la salud. Hemos tenido personas con estudios en psicología, psicólogos que trabajan, se dedican a esto. Y me gustaría contar un poquito acerca de tu trayectoria para que podamos darle a conocer a aquellos que nos escuchan que estamos hablando con fundamentos, con palabra, pero también con ciencia, ¿verdad? Que van de la mano. Iván es psicólogo de la Universidad de San Carlos. Él tiene un máster en psicología clínica, tiene un máster en psicología social, también tiene una especialización en educación para la paz, también tiene una especialización en mediación de conflictos, estudios en un doctorado en sociología, es maestro, es profesor en E625 y también trabaja como consejero en la Universidad de San Pablo, ¿verdad? Y sé que hay un montón de cosas más que se me están pasando, pero es un poquito acerca de tus credenciales. No, muchas gracias. Es un honor también para mí estar con ustedes. Gracias, Pues, igualmente. No, muchas gracias. Y como hemos estado hablando fuera de micrófonos, vamos a continuar nuestro tema de salud mental y fe. Y cómo esto a veces no para las personas no empata. ¿Cómo así la salud mental y la fe? Es como muy opuesto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta a lo largo de la palabra que todo lo contrario, que a Dios realmente le importa nuestra salud integral. Le importa cómo están mis pulmones, cómo están mis riñones, pero también cómo está mi cabeza. Sí. Y hoy vamos a hablar específicamente de cómo la iglesia puede seguir acompañando a las personas que tienen problemas de salud mental, cómo la pandemia del COVID nos vino a afectar mucho. Y me gustaría saber desde tu posición de psicólogo, ¿por qué crees que muchas veces a la iglesia le cuesta empatar estos temas de salud mental? Bueno, yo creo que hay una alergia, ¿verdad? Hay una alergia, sobre todo después del surgimiento del movimiento humanista en los años 50, 60, más adelante, llegando a América Latina, porque al final era un movimiento que no solamente promovía la salud mental integral, sino que además cuestionaba la rigidez de las iglesias y además acusaba a las iglesias como una de las primeras culpables en promover este tipo de, como diría Freud, de neurosis, ¿verdad? Y colectiva, ¿verdad? Y entonces al final la iglesia pues identificó la psicología como un enemigo porque le cuestionaba, pero la verdad es que después de tantas décadas de diálogo hemos llegado a identificar que en realidad la Biblia promueve la salud mental. Lo que ha pasado es que ha habido una distorsión que yo creo que tiene mucho que ver con el esquema medieval de la iglesia, ¿verdad? Dentro del Imperio Romano. Y al final esta es una distorsión que hoy creo que se ha ido aclarando mucho. Además, hay una competencia muy fuerte, por ejemplo, dentro del budismo, dentro del hinduismo, que la primera línea de trabajo es la salud mental. Y entonces en las grandes ciudades como Berlín, Nueva York, Ámsterdam, donde hay muchísima pluralidad cultural, vemos que hay una oferta muy grande de espiritualidad empaquetada para promover el bienestar emocional y sentimental y relacional. Y entonces al final como que la iglesia se sacudió y empezó a ver al Señor Jesucristo con ojos diferentes, empezó a verle como un modelo de balance en la vida, ¿verdad? Y eso nos permite ahora tener esta discusión. Creo que hace unos 20 años hubiera sido un poco difícil hacer este podcast. Exactamente. Y mencionabas algo claro y me gustaría que podamos ampliarlo porque contigo lo hablábamos hace unas semanas, que Jesús sí nos permite poder vivir plenamente, pero no es el fin que vivamos felices solamente. Claro, ¿recuerdas que hace unos días, recuerdo que hablábamos de ese tema? Que platicábamos un poquito acerca de cómo la sociedad moderna pone en un estándar demasiado alto muchas veces la felicidad, como que fuera el objetivo máximo de la vida. Pero creo yo que como creyentes tenemos que entender también que eso es algo que va a suceder en el camino y la Biblia lo llama gozo, lo llama contentamiento, pero más allá de eso creo yo que el Señor está interesado en nuestra santidad, en nuestra santificación y
es un peligro que se ha ido metiendo en las conversaciones y ahí podemos abordar otros temas como el amor propio, el autocuidado, el mindfulness, o sea, todos estos términos que vienen a surgir en la última década quizás o en los últimos 5 años y que ahorita forma parte de las conversaciones especialmente de adolescentes, de jóvenes y hemos endiosado, creo yo, el bienestar propio, pero de una forma superficial muchas veces. Sí, la verdad. ¿Y qué es un Dios? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Y claro. si el verte bien, el sentirte bien es más importante que pasar tiempo con el Señor, eso es tu Dios. O sea, eso es muy importante mencionarlo. Claro. Y aquí pues el tema es, entonces, ¿a Dios no le importa tanto mi salud mental? Yo creo que la respuesta es, a Dios sí le importa la salud mental. Sí, le importa tanto que toda la Biblia está colmada de un concepto muy interesante que manejaban desde la antigüedad, que es el concepto de Shalom. El concepto de Shalom es un concepto que tiene que ver con un estado integral de bienestar. Y al final, por supuesto, es un estado integral de bienestar donde uno de los elementos es el propósito de vida. Recordando un poquito cuando estabas hablando, me acordé de lo que decía este psiquiatra judío, ¿verdad? Que estuvo en los campos de concentración, Viktor Frankl, y él decía, lo que los seres humanos necesitamos no es vivir sin estrés, sino luchar por cosas que tienen sentido, ¿verdad? Entonces el problema del estrés es que muchas veces el estrés que tenemos no tiene sentido, no tiene un propósito auténtico, no nos ayuda realmente a trascender. Entonces él nos bota toda esta idea, ¿verdad? Porque todavía en nuestra iglesia incluso a veces hay un evangelio, entre comillas, que predica una vida libre de estrés, ¿verdad? Una vida libre de tensiones. Y utópico al final, incluso, claro, creo. Utópico, ¿verdad? Y al final no bíblico, ¿verdad? Y cuando tú decías esto me acordaba de esas palabras, pero creo que cuando vemos ese concepto de Shalom, encontramos un espacio para la salud mental. Y conste que cuando hablamos de salud mental, no estamos solamente hablando de combatir la enfermedad mental. Eso sería una perspectiva muy corta o muy negativa de ver la salud mental. O sea, no tener una enfermedad mental. Salud mental no es no tener depresión, no tener ansiedad, no tener esquizofrenia. La salud mental significa tener un estado de balance y de búsqueda constante de ese equilibrio donde puedo ser la mejor versión posible de mí mismo en cuanto a mi misión, en cuanto a mi propósito, ¿no? En medio de las circunstancias. Y me gustaría que podamos hablar un poquito más de cómo puedo encontrar ese shalom en medio de por decirte, en medio de una enfermedad terminal o en medio de una depresión. Sí. En medio de la pandemia que tuvimos y que hasta hace 3 días la OMS declaró que ya fue el fin de la pandemia. No sé si vieron esa noticia. Sí. Pero fueron 3 años intensos. ¿Cómo puedo encontrar ese shalom en medio de todos estos problemas? Sí, déjenme contarles que un tiempo de mi vida yo estuve en el Hospital San Juan de Dios y uno de mis roles, de mis tareas, era precisamente acompañar en el área de hematología, donde estaban los pacientes con leucemia, acompañar a las familias de los niños que estaban ya en un cuadro terminal, ¿verdad? Un cuadro de pronóstico reservado, le llaman los médicos cuando quieren decir que te vas a morir y no te lo quieren decir porque puede pasar algo en el camino, ¿verdad? Por supuesto. Pero al final era ayudar a estos chicos a entender y procesar el hecho de su propia muerte, ayudar a los padres a poder tener un afrontamiento saludable hasta lo más posible, que no significa sin dolor, que no significa sin tener el corazón desgarrado, significa empezar a buscar ese sentido en medio del sinsentido. Y me hace pensar en aquel libro que también creo que se ha llegado a ser un clásico, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿verdad? Del doctor James Dobson, que justamente es un psicólogo familiar y que nos habla un poco sobre estas aparentes contradicciones, ¿verdad? En las cosas que nos pasan en la vida. Yo creo que eso nos hace pensar mucho en la pandemia, nos hace pensar mucho en todo lo que dejamos atrás. Hoy justamente en el desayuno teníamos una conversación con mis hijos, uno de mis hijos de 11 años, otra de 12 años, con mi esposa y una amiga que estaba con nosotros, y hablábamos justamente de esta idea y decía mi esposa, mira, esto es como una fiesta,
Hay gente que se va antes de que termine la fiesta, hay gente que se queda hasta el final de la fiesta, y entonces uno de nuestros hijos que había experimentado una pérdida reciente de un primo, pues nos hablaba acerca de que él entendía esa perspectiva, y mi nena también, ¿verdad? O sea, al final ellos opinando acerca del tema del dolor, y vemos que entonces hoy día las familias todavía tratan de tapar el dolor, como tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Cuando pasa algo trágico en la familia, lo mejor que puede hacer la familia es incluir a todos los miembros de la familia y experimentar un auténtico proceso de duelo que permita despedir, que permita asimilar este cambio y enfrentar con una actitud diferente el resto del tiempo. Ahora, yo veo que hoy día todavía la pandemia se ha acabado en términos de la incidencia del virus, pero no se ha acabado en términos de los cuadros de estrés postraumático, de los duelos no superados, del miedo. Incluso hay gente que desarrolló a raíz de la pandemia un trastorno obsesivo compulsivo y andan todo el tiempo viendo gérmenes donde no existen, ¿verdad? De hecho creo que tienes uno. No, pero anda la gente viendo ese tipo de amenazas, y la gente quedó tan traumada y siguen viendo estos videos del fin del mundo y de las teorías conspirativas y da horror, ¿verdad? Da horror. Y es gente cristiana, pero que de alguna manera su vida fue marcada por el dolor. Exacto. Y la pregunta quizás es, ¿qué hacemos nosotros para poder traer esperanza, consuelo a personas que han sido tan heridas por el tema de la pandemia, ¿no? Y sabes, ahí quisiera regresar un poquito a lo que mencionaste. Vamos a hacer un examen casi privado ahorita, para que hablemos acerca de las etapas del duelo, porque tal vez algunos desconocemos muy bien cuáles son las etapas y vivimos en la eterna negación. Tú recuerdas, y si no aquí Iván te va ayudando. Yo voy a empezar, pero Iván va a terminar. No, y solo a modo... Y terminamos todos llorando. Solo como a modo de ilustración o de experiencia personal, recuerdo que cuando estaba en la primaria, tal vez segundo primaria, estaba chiquitita, no recuerdo cuántos años tenía, recuerdo que una amiga de la clase murió en un accidente de auto con su familia. Murieron ambos padres, ella, y solo sobrevivió una hermana. Ellas estaban chiquitas. Y recuerdo que nos dieron la noticia en la clase y pues nos invitaron a asistir al funeral de los 3 miembros que habían fallecido, incluyendo a nuestra amiga. Yo recuerdo que le conté a mis papás que quería ir, lo que había pasado y que quería ir. Yo estaba obviamente pues muy triste por mi amiga que había fallecido. Y en ese entonces pues definitivamente sus razones tuvieron mis papás, pero su actitud o su respuesta fue que no me dejaron ir porque no querían exponerme, entre comillas, a esa experiencia de dolor, a esa experiencia que a lo mejor ellos pensaron que pudiera tener consecuencias negativas en mi vida. Y yo me recuerdo que me enojé mucho porque yo quería como ir a despedirme de mi amiga, yo quería estar con mis compañeros y saber que estábamos despidiendo a alguien que había representado algo importante en nuestra vida. Y lo veo ahora muchísimos años, bueno, tampoco muchísimos años después. Unos cuantos añitos. Algunos años después. Y qué importante es dar herramientas para atravesar el dolor, para atravesar el duelo. Yo a mis 29 años me di cuenta que no sabía cómo sufrir. No sabía cómo sufrir así a secas, por decirlo de alguna manera, pero no sabía cómo sufrir bíblicamente, dándole gloria a Dios en medio de mi dolor. Y creo que el Señor muy intencionalmente me ha traído a lo largo de ya un par de meses por varios procesos en donde me ha enseñado a sufrir. Y qué diferente hubiera sido si tenemos esas herramientas desde una temprana edad, ¿no? Desde... me recordó la conversación que mencionabas que tenías con tus hijos. Y digo yo, qué diferente sería ahora si hubiera tenido esas herramientas. Sin embargo, el Señor en su infinito amor y misericordia, nunca es tarde para Él obrar en nuestras vidas. Y ahorita estoy aprendiendo a cómo sufrir. Estoy aprendiendo a cómo decir adiós. Estoy aprendiendo a cómo
estar cerca del Señor, sabiendo que a pesar de que las cosas no vayan como yo quiero, a pesar de que, como decía Pablo, este aguijón no se quite de mi carne, pero entendiendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y que nuestro trabajo también es entender que la debilidad no es mala, o sea, que la enfermedad no es mala totalmente. Si nosotros le damos el espacio al Señor para que se perfeccione en nosotros y obre en nosotros. Entonces, creo que es importante también transmitir un mensaje a las congregaciones, en los grupos de crecimiento, en nuestras conversaciones casuales, dar herramientas, equipar y suframos juntos cuando hay que sufrir juntos, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que no nos gusta sufrir con las personas porque es incómodo. Claro. Lo que pasa porque es que expone nuestra propia vulnerabilidad. Exacto. ¿No? ¿Qué pasa si vengo aquí y les cuento algo triste y me pongo a llorar? Lo más fácil es decir, no estés triste. Claro. Lanzo 3, 4 versículos en donde Dios es tu fortaleza y tenés que... Y estoy bien, ya cumplí. Pero no es lo mismo que venir y exponerme a llorar y luego que empeces a llorar, que empiece a llorar, que la que empiece a llorar Fer, que tiremos llorando todos, me va a ayudar a fortalecerme. Sí, pero yo creo que yo me recuerdo, tuve la oportunidad de trabajar con una comunidad quechí al sur de Cobán, una comunidad que se desplazó durante el conflicto armado. Y luego pues trabajamos básicamente con las viudas y los huérfanos de la comunidad. Y en esta reunión, que era una reunión básicamente con una intención de resignificar la historia, de ayudarles a procesar algunos momentos que ellos nunca habían procesado, y resulta que tenemos a todo el salón comunal con más de 100 personas de la comunidad, y cuando empiezan a ver el relato en quechí, porque lo tradujimos al quechí, de lo que había pasado la generación anterior y parte de esta generación, todos empezaron a llorar, ¿verdad? Y estábamos con una antropóloga, estaba yo que era el psicólogo, ¿verdad? Entonces todos me vieron a mí que era el psicólogo, ¿verdad? Claro. Entonces, al final de cuentas, lo que yo hice fue simplemente permitir que ese momento de tristeza se expresara, y con mucho respeto me acerco al micrófono y les digo, quiero hacerles una pregunta. Esto que vimos ha sido muy doloroso, yo entiendo esa parte. Pero ¿qué es lo que les trae a ustedes esperanza? ¿Qué pensamiento qué es porque ustedes siguen adelante, están luchando como comunidad, una comunidad donde no había inversión de nada porque estaba en medio literalmente de la nada, no había ningún interés de ningún programa de gobierno en esta comunidad. Y entonces empiezan algunas de las mujeres a decir, bueno, yo pienso en mis hijos, yo pienso en mis nietos, en la siguiente generación, ¿verdad? Y empezaron a hablar un poco de las cosas que le traían esperanza a ellos todos los días, ¿verdad? Y fue cambiando el tono, el ambiente, el clima, pero nunca de una manera de, ya hombre, dejen esto atrás, ¿verdad? O ya supérenlo, ¿verdad? Exacto. Y eso es a veces lo que hacemos en la iglesia. Y quiero decir que ha causado mucho daño aquellos modelos de liderazgo en la iglesia donde los líderes, los pastores, los predicadores nos pintan esa actitud de superioridad, esa actitud de te miro para abajo, ¿verdad? Entre más alto el púlpito, es más intimidante, porque al final la gente lo que necesita no es un líder al cual admirar, sino un líder que se pueda conectar con ellos, ¿verdad? Un líder que no sea simpático, que sea empático. Exacto. Y a veces en la iglesia se pierde la empatía, ¿verdad? Y lo que hay es una simpatía, una admiración. Y eso es precisamente lo que creo yo que lo que los científicos sociales seculares miraban cuando veían a la iglesia, ¿verdad? Ese engrandecimiento del liderazgo, donde al final yo no me puedo conectar, ¿verdad? Al final, ¿qué hago yo con mi sentimiento de vergüenza, de lucha, de miedo, de vulnerabilidad? Lo escondo, ¿verdad? Lo escondo y pretendo que no está. Y al final vemos mucha gente herida por este tipo de ciclos dentro de la misma iglesia. Y yo creo que hoy estamos rompiendo un poco la barrera porque estamos construyendo una generación de líderes que se conectan más con la gente, que son más auténticos, que no tienen miedo de mostrar
sus áreas débiles, sus aguijones, no sé si podría usar el término, porque hay algunos teólogos que nos van a decir que tiene otras implicaciones, pero esta idea de ser vulnerables, ¿verdad? Y eso nos lleva a lo que tú nos estabas diciendo, ¿verdad? Que a veces como cultura y como iglesia y como familia y como cristianos tendemos a no evitar esos sentimientos negativos. Sí. Y vemos que el Señor Jesús nunca evitó expresar sus emociones de forma auténtica, o sea, incluyendo el temor, incluyendo la angustia. O sea, el mismo Señor que nos dice no se afanen es el mismo Señor que está arrodillado sudando sangre y diciendo mi alma está angustiada hasta lo máximo que puede estar un ser humano. Y esto nos hace pensar, bueno, lo que el Señor enseña es que no vivamos afanados, no a que no reaccionemos cuando hay un peligro, ¿verdad? O qué hacer cuando te sentís así. Claro. ¿Qué es lo que hacía? Era venir al Padre y orar. Claro, cómo desahogar tu corazón. Y tal vez esto nos va a servir mucho. La estructura clásica de un salmo, cuando vemos un salmo clásico, su estructura clásica tiene 3 momentos. Un momento de angustia, de dolor, del alma desgarrada, donde yo digo, ¿por qué? ¿Verdad? Hasta expreso ese sentimiento incluso hacia Dios. Un segundo momento donde aparece el absoluto, dirían los filósofos, donde aparece el punto de referencia, el punto mi puerto seguro, que no está en mis habilidades, sino que están en Dios. Y un tercer momento que es la declaración de la victoria, ¿verdad? Pero a veces lo que hacemos en una iglesia, digamos, que tiende a tener un enfoque más posmoderno, más humanista, los salmos y los cantos que se usan en la alabanza solamente enfatizan la primera parte. Sí. Lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo busco, ¿verdad? Y todo es mi, yo, lo cual no está mal si lo ensamblamos con el resto del esquema, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos solo con esa primera parte. Entonces la iglesia también se convierte en un lugar para desahogarme, no para transformarme, ¿verdad? En un lugar para aliviarme, no para confrontarme. Y también el proceso de duelo llega un momento donde uno dice, bueno, ok, ya lo asumí, ya lo entendí, tal vez no lo entendí, pero ya lo asimilé en mi vida. Me empiezo a levantar y poco a poco empiezo en una rehabilitación de mi funcionalidad personal, ¿verdad? Relacional. Pasó una situación de divorcio, entonces ahora me levanto, cambio mi perspectiva y empiezo a caminar de nuevo con la habilidad que ahora tengo de seguir confiando, porque al final uno recibe una traición, recibe un golpe y lo más difícil no es venir a la iglesia, lo más difícil es confiar en la gente, ¿verdad? Entonces, ese indicador te hace entender que la gente no solamente superó en términos de dejar atrás parte del pasado, sino que además se levantó con una perspectiva diferente, que es el concepto real de arrepentimiento, es cambiar de perspectiva, mudarse de mente. No es sentirme mal por lo que pasó, ¿verdad? Eso no es arrepentirse. Yo me puedo sentir muy mal por algo que dije que no tenía que haberlo dicho, pero si no logro visualizar qué hubiera dicho en lugar de eso y en la siguiente oportunidad cambio mi perspectiva, entonces no me arrepentí. Claro. ¿Verdad? Solamente me sentí incómodo. Sí, pero... Yo creo que tiene que ver mucho también con el lenguaje que utilizamos día a día. Por ejemplo, es bien común escuchar en una conversación, como lo hablábamos hace un ratito, cuando estamos escuchando a alguien que está compartiendo algo que le duele, algo personal, y empieza a llorar. ¿Cuál es la reacción? No llores porque yo también voy a llorar. O sea, ¿cuántas veces yo he dicho eso? O sea, no llores, voy a llorar yo también. Pero yo me estoy poniendo... Lo metemos en arroz. O sea, la gran bolsa así. Una bolsota de arroz. El asunto es, yo me ponía a analizar, ¿por qué tenemos eso tan arraigado en nuestro vocabulario? Cuando yo digo, no llores porque yo también voy a llorar, mi comodidad va por encima de tu sufrimiento. Eso es lo que le estoy diciendo a la persona. Exacto. O sea, no quiero atravesar esta incomodidad, aunque eso signifique que ya no puedas seguirte expresando, aunque eso significa que esto no sea un lugar seguro para ti para hablar, aunque esto signifique que tus lágrimas
te las vas a tener que aguantar, claro, e irlas a desahogar en otro momento, en otro lugar, porque eso a mí me incomoda. Y voy a poner como premisa mi claro, comodidad. claro, y también la actitud de ayudar. Por porque supuesto. a veces la actitud de ayudar de nosotros como cristianos tiende a ser una actitud también acerca de mi habilidad de ayudar. ¿Verdad? ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué tan bueno soy? Sí. O mira cuánto te puedo ayudar. Sí. O incluso qué tan misericordioso y qué tan compasivo soy, ¿verdad? Entonces al final vemos de nuevo esa herida profundizada. Pensemos, por ejemplo, en muchos jóvenes que hoy día se preguntan cosas. Por ejemplo, ¿por qué murió mi abuela? Si era mi único puerto seguro. ¿Y por qué murió en medio de esta pandemia? ¿Por qué el Señor se la llevó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hice mal? Preguntan a veces los hijos, ¿verdad? O los jóvenes. ¿Qué será lo que hice que no me merecía esta bendición? Y entonces empezamos a pensar como los amigos de Job, ¿verdad? ¿En qué me estará Dios castigando? ¿Qué será lo que yo estoy fallando? ¿Verdad? ¿O en qué será que yo no me he dado cuenta que tengo que cambiar? Y a veces esas preguntas, cuando uno las hace en la iglesia, significan que yo estoy siendo rebelde. Y no, es que yo no estoy siendo rebelde, es que a mí me duele. Y yo llego con una espina, ¿verdad? La vez pasada estábamos en una reunión y había una chica que literalmente se le metió una espina en el dedo. Nosotros tenemos una granja de permacultura, que es una granja demostrativa sobre un modelo de mayordomía integral. Y llegan muchos jóvenes a ver nuestras rarezas, ¿verdad? De cómo vivimos. Y entonces resulta que se le metió una espina a esta chica, ¿verdad? Y entonces yo llego con mi pinza, según yo, ayudador, ¿verdad? Entonces vengo yo y trato, pero la espina era muy chiquita. Y llega una hermana y dice, no, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Como quien dice, no sabe, ¿verdad? Entonces, ok, está bien. Y esta hermana le empieza a destripar el dedo, ¿verdad? Y a destripar el dedo con la uña. Como que fuera una espinilla de esas, y de la manera como no se sacan las espinillas, ¿verdad? Ay, no. Sí, entonces vengo yo y con cara de angustia y la muchacha así, ¿verdad? Y entonces al final obviamente no pudo sacar porque lo que había que hacer una agujita o un alfiler, ¿verdad? Y sacarla con cuidado. Pero a veces yo me puedo pensar, ¿cuántas veces yo con mis ganas de ser el héroe llego a profundizar más la herida de alguien? Claro. Sí. Y a veces en la iglesia tenemos esa actitud, ¿verdad? Y no permitimos que la gente cuestione, porque aún en la Biblia los grandes héroes de la fe, a veces le hicieron preguntas a Dios que uno diría, ¿cómo se atreve a preguntarle eso a Dios? Y que uno incluso lo condena, creo yo. Claro, o sea, ¿cómo se atreve a preguntarle eso a Dios? ¿Verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se atreve el Señor Jesús a decirle al Padre que pase de él esta copa? ¿Verdad? Sí, su propósito en la tierra era que el Padre eso. le dice que no. Entonces, al final, lo que te das cuenta es que el Señor Jesús era un hombre 100% vulnerable, 100% dependiente, expuesto. Y vemos en esa encarnación que Él nos modela algo interesantísimo, y es que está bien sentirse que estamos luchando. Está bien sentirse que no está todo terminado en nuestra vida, ni en la vida de los demás. Y entonces esa autenticidad a veces la perdemos porque le hemos puesto un filtro al Señor Jesús. Le hemos puesto un filtro, y ese filtro son los cuadros medievales, los cuadros del Renacimiento, ¿verdad? Donde el Señor Jesús está así como que casi como un ángel, ¿verdad? Una actitud pasiva, sumisa, y no que no sublime, fuera, o sea, pero ¿verdad? No, y sin sentimientos. Sin sentimientos, plana, ¿verdad? Y ese filtro no nos permite ver en realidad cómo era él en sus interacciones. A veces sus fluctuaciones de humor, ¿verdad? Que no quiere decir que se salía del control, pero había días que le costaba algunas cosas. Había días que emocionalmente le costaba procesar algunas cosas. Y su condición humana era 100%. Y entonces eso nos permite a nosotros darnos cuenta que sí hay un modelo de cómo buscar ese equilibrio en la salud mental. Entonces imagínate con todo lo que se nos vino, la pandemia, la crisis económica, las deudas, el aislamiento. El aislamiento, ¿verdad? Y claro, ahorita tenemos
una creciente epidemia de depresión, que en algunos países ya llega a un nivel mayor de 10 casos por cada 100,000 habitantes, lo cual significa que está en un nivel epidémico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y tenemos casos de suicidios. Justamente una campaña que hicimos con una iglesia que se llamaba No Estás Solo, aquí en Guatemala, lanzamos la campaña en redes sobre el suicidio. Las primeras 24 horas tuvimos más de 200 solicitudes de auxilio de parte de jóvenes principalmente en una situación de pensamientos de suicidio. Muchas de ellas jóvenes que eran miembros de una iglesia cristiana, ¿verdad? Y que nos decían, es que no tengo en quién confiarle este pensamiento, porque si yo voy y lo digo en la iglesia, lo que va a pasar es que me van a poner en disciplina, me van a marcar, ¿verdad? Y me van a sacar de la congregación. O sea, y este chico está pensando en matarse, no en salirse de la iglesia. O sea, todavía eso sería mejor que perdiera la vida, ¿verdad? Pero al final de cuentas uno pierde la perspectiva, ¿verdad? Y aquí pues hemos ido construyendo bastante sobre cómo lastimosamente actuamos dentro de la congregación, y me gustaría que podamos también empezar a plantear cómo debiese ser una congregación a la luz de la palabra, como Jesús nos demostró. ¿Cuáles son las funciones que debería de tener una congregación sana? ¿Sí? ¿Cómo puede la congregación, la comunidad, abrazar a personas que están teniendo problemas de salud mental? ¿Cuáles son los programas que debería de tener? O simplemente, ¿cómo debería de reaccionar ante eso? Ante un comentario de alguien, mira, estoy teniendo problemas y quiero matarme. ¿Qué pasa cuando viene alguien con una pregunta así a la congregación? ¿Cómo deberíamos de actuar? O simplemente con que se abra a una situación. Yo creo que hay 3 metáforas interesantísimas. La primera es la metáfora de ser comunidad, lo que tú dijiste. Nosotros a veces, como en la iglesia se define como una institución, no como una comunidad. Total. Por otro lado, la idea de ser familia, ser comunidad significa convivir. Segundo, ser familia. Ser familia significa que somos iguales, significa que estamos para apoyarnos. O sea, tú sos mi hermano y me pides prestado 20 quetzales, yo te los voy a prestar y tal vez yo sé que no me los vas a pagar, ¿verdad? Y al final cuando llegas con la historia de siempre, ¿verdad? Me dices, mira, fíjate que tuve un problema. No, mira lo que me pasó. No, viera lo que me pasó. Yo digo, yo ya sabía, cuando se los presté ya sabía que no me los iba a pagar, pero es mi hermano, ¿sí? Entonces, esa actitud de ser familia, esa actitud a veces ya no está en la iglesia, ¿verdad? Ok, yo sé que me vas a fallar, pero igual es mi responsabilidad darte la mano, ¿verdad? Es mi responsabilidad apoyarte. Y a veces la vergüenza hace que al final para Año Nuevo llega el hermano, me dice, Diego, vos sí va, mira, yo sé que vos me has perdonado tanto, mano, y de verdad yo me siento en deuda, nunca podría pagarte todo. Gracias por estar a mi lado. Créeme que eso me hace a mí más comprometerme con tu bienestar, con tu vida. Y yo sé que si en algún momento me echan del cuarto que alquilo, yo sé que me puedo ir a la casa de Diego, ¿verdad? Y que no me va a echar, por lo menos los primeros 3 días. O llegar, ya el cuarto día no sabemos, ¿verdad? O llegar con lo que decís de, mira, yo sé que te debo, pero tenés otros 20 que me presté. ¿Qué pasa? Y tenemos que tener ese corazón que decís de, yo sé que me puedes fallar. Y del otro lado, yo sé que me pueden fallar. ¿Sí? Pero en medio de eso hay entre líneas, hay una comunicación, una metacomunicación que empieza a restaurar cosas, ¿verdad? Y la gente lo sabe, ¿verdad? La gente que se aprovecha sabe que se está aprovechando y sabe que la gente que lo ayuda sabe que se está aprovechando. Exactamente. Pero es una familia, ¿verdad? Es otro nivel. Y la tercera metáfora tiene que ver con ser refugio. ¿Verdad? Quiere decir, nosotros hemos perdido, y ahí sí, yo creo que hemos perdido algo que sí tenía la iglesia medieval, y es que era acogedora de lo que la misma monarquías ya no querían, odiaban, sacaban, la iglesia los recibía, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez leyeron o vieron la película o el musical de Los Miserables, ¿verdad? Pero en Los Miserables justamente pasa eso. Un arzobispo recibe a un preso que está huyendo
le da hospedaje, y viene el cuate y se lleva los candelabros y las cosas de plata de la iglesia, y cuando va lo sorprenden y lo agarran y lo regresan con el arzobispo, y el arzobispo le dice: qué bueno que regresaste, se te olvidó llevarte este candelabro, ¿verdad? Y eso a este cuate le consume, y es la transformación que él tiene, ¿verdad? Hay que leer novelas como esas, ¿verdad? Porque son interesantes. Pero al final vemos que hemos perdido esa actitud de ser refugio. Nos hemos convertido más como una especie de lugar para, no sé, para tener eventos, más que para construir esas relaciones de protección, ¿verdad? De resguardo. Y al final vemos también que esas tres cosas, esos tres roles, si lográramos definir cómo jugarlos, pero la pregunta creo que es equivocada. No se trata de qué programas implementar. Es bueno tener programas, políticas o protocolos. Claro. Pero la pregunta que nos hace, y recuerdo ahorita al doctor Joel Van Dyke, autor de un libro que se llama La Geografía de la Gracia, que ya está en español, y él dice: cuando yo estoy frente a un problema, mi pregunta no es qué tengo que hacer, mi pregunta debe ser quién tengo que ser en esta situación. Entonces la pregunta, cuando ustedes ven a alguien herido, lastimado, no es qué tenemos que hacer como iglesia, la pregunta es quién tenemos que ser nosotros en este rol, ¿verdad? ¿Qué rol tenemos que jugar? Y esa pregunta la evadimos. Sí. La verdad es que la evadimos. Sí. Y la evadimos buscando qué hacer, ¿verdad? Por supuesto. Sí. No, yo creo que es más fácil enfocarnos en el hacer que en el ser, definitivamente. Porque el hacer me da, no es que esté mal, pero me da como... Hoy estamos filosóficos, ¿verdad? Un poquito. Me da ese paso 1, paso 2, paso 3. Iba a decir algo, pero qué bueno que no. Té de manzanilla. Té de durazno. Pues el hacer nos dice paso 1, paso 2, paso 3, ya hiciste tu trabajo, sacudiste las manos, adiós, nos vemos. Y medio hacemos una revisión quizás a las semanas o a los meses, ¿no? Pero creo yo que el ser tiene que ver con la otra persona, muchas veces más que conmigo. Con la otra persona, más con lo que yo puedo ofrecer por mis capacidades, por mis fuerzas, por lo que tengo, ¿no? Y también tiene que ver con, Señor, soy tuyo, o sea, soy tu siervo, soy tu instrumento. ¿Cómo me quieres usar? O sea, ¿cómo quieres que me comporte? ¿Qué palabras quieres que diga? En vez de ser yo de, bueno, identifico esto, entonces ahora sé que tengo que hacer esto y esto, pero muchas veces ni siquiera nos damos el espacio de preguntarnos, bueno, Señor, ¿cómo quieres que reaccione? ¿Qué actitud quieres que tenga? Exacto, o sea, ¿quieres que ahorita vaya con una actitud mansa y humilde? ¿O quieres que en este caso en específico, quieres que vaya con una actitud como más propositiva, más enérgica? Más empática. Exacto. Es que creo yo que al final no es como una talla de playera que nos queda a todos, ¿no? Sino cada persona es un caso particular, es una historia que se ha venido entretejiendo por Dios desde hace mucho tiempo, y que creemos que una serie de pasos puede funcionar para todos de la misma manera. Sí, y creo que esa es una forma tal vez muy simplista. Sirven los protocolos, sirven los manuales, sirve la infografía, por así decirlo, pero creo yo que también es importante, como Iván decía, el darnos un espacio para hacernos esa pregunta bien compleja. ¿Quién tengo que ser para esta persona? Y entender que son personas, son almas, ¿sí? Son almas que tienen nombre, apellido, y que Dios ama a cada una de las personas individualmente, ¿sí? No es un colectivo, no es tengo el manual y voy a seguir los pasos A, B, C, D, sino también en la interacción todos necesitamos un trato diferente, totalmente distinto. Y cuando entiendo eso, ¿quién tengo que ser? Señor, ayúdame a saber cómo tratar a esta persona, lo que tú decías. Cómo acompañarla. Cómo acompañar a esta persona. Y es que eso me encanta, porque es que la gracia de Dios ya está operando en ellos. Ya ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y ya Dios está trabajando. O sea, nosotros no llegamos para dignificar a nadie.
Llegamos porque reconocemos esa dignidad que ya esa persona tiene, ¿verdad? Y a veces cuando uno llega a una comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que vamos a hacer un proyecto acá en la colonia Atlántida. No es que vivamos en la Atlántida, ¿verdad? Pero, es que no. pero queremos hacer un proyecto aquí en la colonia. No partimos de la idea de que solo nosotros somos la luz y la sal. Es que ya la luz y la sal está aquí, ¿verdad? En cada calle, en cada rincón. Y la gracia de Dios, algo conoce la gente, ¿verdad? Sobre la gracia de Dios. Entonces llegamos nosotros a descubrir cómo la gracia de Dios se mueve y a ser parte de eso. Y yo tal vez terminando, quería contarles una anécdota cortita, pero justamente la semana pasada estuvimos compartiendo un taller sobre la gracia con una iglesia. Hicieron un retiro y el retiro era sobre la gracia. Y entonces hicimos lo que yo conozco una metodología que se llama teatro foro, que es montar una obra de teatro, y en este caso estaba basada en la parábola del buen samaritano, y luego el foro consiste en que la situación no tiene una solución, sino que la gente a través del diálogo plantea soluciones, y luego alguien del público sustituye al actor principal y vuelve a presentar la obra, pero ya con su versión de solución, ¿verdad? Y entonces resulta que el buen samaritano llama al pastor y a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Porque había una abuelita que muere la madre y se queda con el nieto. Y la abuelita con un cuadro terminal, con diabetes, vendiendo manías garapiñadas ahí en la 24 calle, ¿verdad? Ustedes me entienden. Y entonces viene y se desmaya. Y entonces tiene una crisis y el niño como de 8 años ahí angustiado y el buen samaritano esperando el transmetro, ¿verdad? Y entonces resulta que él llama a los ancianos y al pastor. Y luego todas las reuniones que tienen con la iglesia tienen que ver con cuánto le podemos dar, ¿sí? ¿Cuánto autoriza? Y entonces más de algún anciano, no, es que eso lo tiene que autorizar la asamblea, ¿verdad? Claro. No, es que eso lo tiene que autorizar el contador, es que eso depende del presupuesto. Y entonces la discusión se centra en ni siquiera qué hacer, sino cuánto dar. Y a veces, y hacemos una pausa, y les digo, ustedes ya se dieron cuenta que toda esta reunión de los líderes de la iglesia ha sido sobre cuánto dar. Y yo creo que la pregunta clave es, ¿qué tipo de iglesia vamos a hacer? Exacto. ¿Verdad? ¿Qué tipo de respuesta les vamos a dar? Y entonces resulta que eso les cambia un poquito el panorama y empezamos a ver que esta mujer necesita sentir que pertenece a una comunidad. Se necesita sentir que no va a estar sola, que alguien va a abogar por el niño cuando ella muera, ¿verdad? O sea, no se trata de que coma hoy, se trata de que haya una conexión con su propia comunidad, ¿verdad? Y entonces esto es algo psicológico, ¿verdad? Es algo intangible, pero a veces somos tan tacaños que solo pensamos en el dinero, ¿verdad? Y dejamos de perspectiva todas las otras cosas que ya pueden pasar en la vida de una persona. Total. Me recuerda a mí. De verdad, yo creo que al final es muy fácil caer en porque eso. Porque te gustan las manías garapiñadas. También. Las de las 24 calles. Yo me ponía a pensar, bueno, ya mis papás están en la tercera edad y uno de los pensamientos recurrentes que yo tenía es cómo quisiera tener los recursos para, por ejemplo, llevármelos de viaje, para que no se preocupen por el resto de sus días en cuanto a cosas económicas. Cómo quisiera tener los recursos y me di cuenta que yo me enfocaba en recursos y realmente dije yo, bueno, no los tengo en este momento. ¿Qué es lo que tengo? Tiempo. Tengo tiempo para estar con ellos. Y cambié mi forma de abordar la situación y me he centrado en la última temporada de estar con ellos, simplemente estar con ellos. Mi mamita, si me estás viendo, discúlpame, tú sabes que te amo, pero me cuenta lo mismo una y otra vez y me lo cuenta. Debe ser amiga de mi mamá. Seguro. Sí. Pero, se junta con la mía. Pero ella me lo cuenta como que fuera la primera. Claro. Y digo yo, ¿qué necesita? Que la escuche como que si fuera la primera. Claro. Exacto. Yo recuerdo con eso que tú dices, yo tenía el sueño, mi madre nunca había salido de la región, digamos. Sí había viajado un tiempo, estuvo cantando en un coro y viajaron en bus, en cualquier cosa, pero nunca había conocido y le gustaba mucho. Ella estudió italiano y estudió francés.
y nunca conoció Francia, ¿verdad? Entonces uno de mis sueños era llevar a mi mamá, comprarle un pasaje y aunque sea 2 días, llevarla que se coma una crepa enfrente de la Torre Eiffel, ¿verdad? Y fíjense que lo que es las paradojas, ¿qué se enfoca uno? Porque yo me prometí a mí mismo cuando ella cumplió 70 años que le iba a regalar ese viaje. Y logré cumplirle con un boleto de oferta súper barato que encontramos un día, ya cuando ella tenía como 78 años, 78, 79 años. Estaba empezando un proceso de demencia. Actualmente ya no se acuerda absolutamente nada del viaje, pero sabe todavía quién es su hijo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, uno se pone a pensar, ¿realmente será que esa era una meta que realmente valía la pena? ¿O será que realmente yo estaba enfocado en algo, estaba empeñado en algo porque era mi manera, mi manera de dar un mensaje positivo o de yo querer sentirme un buen hijo, ¿verdad? Exacto. Entonces me acuerdo de la película de Dumbo, ¿verdad? Y que al final el gusto de Dumbo era que su mamá estuviera en el circo, en un lugar especial, ¿verdad? Y que la pusieran en un lugar especial en el tren, ¿verdad? O sea, qué bonito. Tal vez la mamá de Dumbo lo que quería era regresar a Kenia, ¿verdad? Regresar a la sabana. Y otra vez, va mucho de acuerdo a qué es lo que espero, porque yo recuerdo que mi suegra, cada vez que Keila pasa con ella, toda una tarde, ella está encantada. O sea, ella dice, mi hija, me pasé el mejor día. Claro. Porque a ella lo que le importa es el tiempo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con lo que mencionabas. Entonces, aquí creo que lo importante es qué necesita la persona que está teniendo algún problema. Y a veces es tiempo. Sí. Exacto. A veces es tiempo. Es enfocarnos en qué necesita, no cómo me voy a sentir yo bien sirviéndolo entre comillas, sino qué necesita específicamente esta persona, ¿sí? Que pensemos también como comunidad, quién tengo que ser, qué necesitan, cómo lo puedo amar, cómo lo puedo servir mejor. Sí. Y para terminar este episodio, me gustaría también que podamos hablar cómo las personas que están teniendo ahorita problemas de salud mental pueden sentir que la comunidad es un refugio. O qué podemos decirles a ellos, porque lo más común es hay muchos casos que no están diagnosticados porque están en el silencio, están en el anonimato. Sí, y también hay muchos casos, como el caso mío, de post-COVID, ¿verdad? Yo tengo un cuadro de post-COVID, o sea, mi sistema respiratorio nunca se recuperó al 100%. Así, no, para que vean. ¿No? Efecto dramático. Sí, eso viene parte de la esencia. Es como un bonus. Eso es pre-COVID. Entonces, no, al final resulta que bueno, yo he tenido que trabajar muy duro, o sea, tampoco he sido tan disciplinado quizás, pero en temas de ejercicios, de rehabilitación, porque mucha gente quedó con asma, mucha gente quedó con alergias que no tenía. Sí. Mucha gente quedó también con un cuerpo que se fatiga con facilidad o con procesos inflamatorios que se activan de forma mucho más rápida que antes. Y hay gente que después de haber tenido COVID, hay días que amanecen como con una sensación de pesadez y la gente va incluso con los médicos, con los psiquiatras, y los psiquiatras le diagnostican a veces depresión a la persona, ¿verdad? Porque tienen todos los cuadros, falta de energía, pensamientos negativos, ansiedad, y resulta que lo que la persona tiene es un cuadro post-COVID, ¿verdad? Lo que la persona tiene es un estado de fatiga crónica, ¿verdad? Como resultado de ese proceso. Incluso gente que tiene problemas digestivos o renales a consecuencia de que la inflamación en cierta manera nunca se logró recuperar. Y a veces nos damos cuenta de estos detalles y la iglesia, como ya pasó la pandemia, ¿verdad? Ya. Démosle vuelta, usted sigue con lo del COVID, ¿verdad? Pasemos la página ahí. Sí, trabado, ¿verdad? El hermano. Y no, a veces significa precisamente como cuando uno va subiendo el volcán, ¿verdad? Cualquier volcán que sea, de repente se queda uno. Y yo sé que hay unos así bien pilas para que entrenan y todo, tienen esa capacidad y van más rápido. Pero a veces también ser iglesia significa ir a la velocidad del más débil, ¿verdad? Sí. Y eso significa que seguimos, vamos lento, ¿verdad? Y llegamos al final, llegamos a la meta, pero ese caminar, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en la tecnología. Hay iglesias súper modernizadas
que al final terminan excluyendo a la gente que no tiene acceso, que no sabe utilizar algunos medios, ¿verdad? O que no tiene acceso a internet. Entonces está bien ser modernizados, pero también hay que ser sensibles. Pensamos, por ejemplo, en el caso de la gente que se ha quedado sola, ¿verdad? ¿Cómo podemos brindar un espacio? Y a veces la iglesia solo funciona para tener cultos, ¿verdad? Pero de repente nos damos cuenta que a raíz del COVID hay gente que se siente tan sola que de repente lo que podemos hacer, y ahí sí pienso en un programa, ¿verdad? Y tal vez no es el caso para todos, pero de repente lo que podemos hacer es un evento para adultos mayores una vez a la semana, donde sea una actividad bien relax, bien tranquila, bien básica, si ustedes lo quieren, una predicación expositiva de lo más sencillo, que tal vez a los más jóvenes nos parecerá aburrido, ¿verdad? Pero para las personas mayores es un alivio, ¿verdad? Entonces hay gente que en cada comunidad la necesidad es diferente y la respuesta que la iglesia debe dar es diferente. No porque la iglesia deba hacer lo que el Estado no hace, ¿verdad? No porque la iglesia deba garantizar educación, seguridad, salud y todo lo demás, sino porque la iglesia debe ser una expresión viva de la empatía y del amor, ¿verdad? Y por supuesto no puede competir con un programa de gobierno, ¿verdad? Sí, claro. Pero eso lo sabemos, ¿verdad? Por supuesto, la protección que hace una organización que trabaja con niños nunca va a suplir lo que hace la Secretaría de Bienestar Social, ¿verdad? Nunca. Total. Pero podemos coadyuvar, podemos coordinar y podemos ver cuál es la necesidad. Y hay comunidades donde el problema principal es la luz eléctrica, el agua. En otros el problema principal tiene que ver con el ornato, con la falta de espacio para niños. Y a veces solo tener un gesto solidario en esas líneas permite que la iglesia también tenga otro nivel de aceptación y de legitimidad, ¿verdad? Porque entonces en lugar de sacar lo que nos estorba, lo que hacemos es que lo incluimos porque se nos ha presentado una y otra vez, ¿verdad? Es como a veces como el ángel que se le presenta a Balaam, ¿verdad? Y sí, no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos porque ya tenemos nuestro plan estratégico y tenemos un montón de cosas bien bonitas que queremos hacer y tal vez Dios se está manifestando a través de esa persona que nos incomoda. Exacto. Y aquí yo quisiera terminar mi participación en este episodio recordándole a todos aquellos que tienen problemas de salud mental que no están solos, ¿sí? En primer lugar, no están solos. A Dios realmente le importa nuestra salud integral. ¿Sí? Sí. El fin no necesariamente es ser feliz, sino nuestra santificación. Y muchas veces mi santificación no va a ir en contra de lo que mi carne quiere, ¿sí? Inmediatamente, exacto. Claro. Pero decirles que esta comunidad, voy a hablar específicamente de esta, pero sé que hay muchas más, tiene los brazos abiertos para todos aquellos que necesiten apoyo, ¿sí? Estamos buscando herramientas, estamos buscando cómo podemos acompañar a las personas en este proceso, decirles, levanten la mano, vengan, por favor, queremos acompañarlos en un proceso que están viviendo y sabemos que no va a ser de un día, puede que sea toda la vida incluso, y eso es lo que queremos estar para las personas. Recordarles que Dios, o sea, Dios realmente quiere que nosotros vivamos cada día siendo más como Él, más como Jesús, ¿sí? Y ese es el proceso de santificación que vamos a vivir en esta tierra. Y bueno, de mi parte me lleva a pensar que puede que yo no vea como problema o como algo lo suficientemente significativo la situación de alguien más. Se me ocurre el caso de una persona que yo conozco que por su cuadro de COVID perdió su pelo. Entonces pasó varios meses y tomó la decisión de mejor cortárselo. ¿Qué pasó? El lugar en donde trabaja regresó al modo presencial y le afectó muchísimo porque estaba antes trabajando desde casa, entonces le afectó muchísimo regresar no solamente a la presencialidad, tomando en cuenta todos los factores, tráfico, madrugadas, etcétera, etcétera, sino el shock para ella de presentarse sin pelo y la devastó muchísimo. Y tal vez yo de este lado pudiera pensar, pero es solo pelo. ¿Y qué manera
tan simplista muchas veces tenemos de ver el dolor ajeno. Sí. El hecho que yo no lo considere importante, que yo no lo considere relevante, no significa que para esa persona está haciendo algo de suma importancia. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la capacidad que tengamos de llorar con los que lloran, de sufrir con los que sufren, de entender que cada proceso, cada vida es diferente y que para mí puede que sea solo pelo, pero ¿cómo puedo yo hacer que este proceso tan difícil para esta persona sea un poquito más fácil de sobrellevarlo? ¿Cómo puedo acompañar? Puede ser solo escuchando, puede ser visitando, puede ser propiciando espacios en donde nos mostremos vulnerables, en donde nos mostremos auténticos, como lo hablábamos al inicio, y que cambiemos esa forma de pensar, que es más importante proyectar perfección, proyectar vidas utópicas, vidas en las que el sufrimiento no va a estar, porque el Señor lo dijo, en este mundo vamos a tener aflicciones, pero recordar también la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de que Él ya ha vencido y que hay esperanza para la persona que sufre porque perdió su pelo por la pandemia y la persona que perdió un ser querido, la persona que perdió su trabajo, el niño que se perdió de esa etapa de iniciar una etapa escolar con sus amiguitos y que ahorita no sabe cómo relacionarse. Realmente creo que son muchos los escenarios en donde no solamente podemos, sino debemos acompañar y servir al Señor y a las personas pensando que somos sus manos, sus pies, y que no se trata de mí, sino se trata de Él, de su obra y de su pueblo. Así es. Creo que la palabra clave es hacer las cosas con la gente, no por la gente. Sí. Es caminar, ¿verdad? Sí. Y es lo que el Señor nos enseña, a caminar con la gente. Y me encanta esta idea de detalles sencillos que la gente a veces no lo entiende porque no lo ha vivido. Para alguien, por ejemplo, que nunca ha vivido un trastorno depresivo mayor, o que no sabe lo que es vivir con trastorno obsesivo compulsivo o con un trastorno borderline de personalidad, que son cuadros neurológicamente diagnosticados, investigados, que tienen una neuroquímica, que es lo que hace que la persona tienda a sentirse de cierta forma, y que tiene un tratamiento integral, por supuesto, pero solo el hecho de que alguien venga y diga, mira, en medio de tus altibajos, el Señor está contigo, ¿verdad? Cuando te sentís bien y cuando no. Y hay gente que yo he visto atravesando un cuadro de salud mental que está cerca del Señor, ¿verdad? Incluso es bien interesante que en la Biblia vemos profetas atravesando por algo que podría parecer un estado de depresión, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? Y otros casos, pero que están en un diálogo con Dios, ¿verdad? En un diálogo con Dios, y a veces juzgamos anticipadamente como que eso es como que si tienes una enfermedad mental es porque tenés falta de fe, ¿verdad? Claro, yo puedo tener diabetes y es porque no es porque coma demasiados pasteles y azúcares, sino es porque tengo un cuadro genético y por supuesto, si me cuido, si tengo una mística de vida, controlo mi estrés y hago ejercicio físico constante, probablemente la diabetes no va a ser tan devastadora, ¿verdad? Como que cuando tengo un estilo de vida desorganizado. Pero hay un factor genético, hay un factor ambiental y hay un factor de estilo de vida. Las enfermedades mentales son iguales. Claro, un estilo de vida desorganizado puede generar una enfermedad mental en determinado nivel, pero también hay factores congénitos, hay factores, genéticos, hay factores que son hereditarios incluso, que hacen que la persona tenga esa propensión. Pero con un estilo de vida adecuado se puede aprender a manejar, ¿verdad? Claro, o sea, alguien puede decir, mira, yo soy autista leve y entonces casi no se me mira, pero la gente que me conoce de cerca sabe que soy autista, ¿verdad? Se dan cuenta de mis rollos y me cuesta conectarme, voy en mi propio carril, me molesta cuando hay cambios abruptos, ahora yo me lo aguanto y es una condición neurológica mía que no quiere decir necesariamente que yo voy a estar, que si yo tengo fe, va a cambiar esta condición, ¿verdad? Entonces, eso nos cuesta, porque el tema de la salud mental típicamente se ha asociado con una cuestión de falta
de fe. Sí. Por supuesto, hay casos en donde una vida de pecado, una vida desorganizada, acarrea sentimientos de culpa, traumas, dolor, duelo no superado, un estilo disfuncional, adicciones. Y por supuesto, en ese momento, cuando uno se encuentra con el Evangelio y encuentra gracia y encuentra perdón y empieza a restaurar su vida, pues muchas de estas cosas también se levantan, ¿verdad? Y también se quedan atrás. Pero no debemos pensar que siempre que hay una enfermedad mental es porque hay una raíz de pecado, por lo menos no directamente, ¿verdad? A veces pasa como lo que dijo el Señor, no es que pecó o pecaron sus padres, sino simplemente Dios tenía un propósito en medio de esto. Exacto, pues muchísimas gracias, qué gusto poder compartir con ustedes micrófono en este tema tan interesante, tan apasionante, y de verdad que confiemos en que no sea que sea el primero de muchos podcasts en donde sigamos hablando de salud mental. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Keila. Gracias. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, y los invitamos a que compartan este episodio con más personas para poder bendecir a más. Los esperamos en otra temporada de nuestro podcast Letras que Trastornan. Dios les bendiga.